¿Y si no se opera un tumor y solucionamos el conflicto, entonces el tumor solo se va? Bueno, primero y principal que un tumor no aparece porque el cuerpo se equivocó ni porque el organismo quiere destruir a la persona. El síntoma es una adaptación biológica, es un programa sensato, es un programa especial de supervivencia que nuestro cerebro activa frente a un conflicto vivido con mucha intensidad, de forma dramática, en soledad, de forma inesperada. Entonces, cuando alguien me pregunta, por ejemplo, si no me opero ese tumor y soluciono el conflicto, ¿el tumor desaparece? La respuesta no es tan simple, porque primero hay que entender en qué fase del programa biológico está ese tejido. ¿Y de qué tejido estamos hablando? Porque no todos los tumores se comportan de la misma manera. Hay tejidos que proliferan en fase activa del conflicto porque aumentan su función, mientras la persona sigue viviendo el estrés, está en simpaticotonía, está en adaptación o en supervivencia, ese tejido va a ir creciendo, ¿sí? Son todos los tejidos controlados por el tronco cerebral, el cerebelo, que funcionan de esa manera. Y ahí entran, por ejemplo, los alveolos pulmonales, parénquima del hígado, colon, próstata, útero, páncreas, glándulas salivales, amígdalas, glándulas tiroideas, túbulos colectores renales, glándulas mamarias, dermis, pleura, peritoneo, pericardio, ¿sí? Y muchos otros tejidos. ¿Está? Entonces, en estos casos, mientras la persona sigue atrapada en el conflicto sin resolverlo, de manera, digamos, adaptativa, el tejido sigue creciendo porque nuestro cerebro interpreta que todavía hay un sentido biológico de supervivencia, entonces el cuerpo está intentando sobrevivir. Entonces, si la persona logra resolver verdaderamente ese conflicto, le encuentra una solución y deja de recaer y deja de conectarse a rieles y puede cambiar su percepción de lo que vivió, resignificar ese DHS, esa situación vivida, entonces el tumor va a dejar de crecer, o sea, la mitosis se detiene porque el programa ya no tiene más sentido biológico. Pero resolver un conflicto no significa solamente entenderlo mentalmente o intelectualmente, ¿sí? Muchas veces implica hacer movimientos reales, movimientos complicados, difíciles de decisiones difíciles de tomar, separarme de una persona, cambiar de trabajo, salir de un ambiente tóxico, reconciliarme con alguien, perdonar, tomar decisiones importantes, dejar de vivir sometido en una situación que a mi biología la interpreta como peligrosa. ¿Sí? Resolver un conflicto implica satisfacer la necesidad biológica de forma real, ¿sí? Que es lo que estaba detrás del síntoma. Entonces, cuando eso, digamos, ocurre, el organismo entra en esa fase de reparación y los tejidos antiguos, muchas veces en esa reparación pueden venir acompañados de bacterias tuberculosas, de micobacterias, que ayudan a descomponer todo ese tejido, a degradarlo, a desintegrarlo, porque ya no hace más falta, ¿sí? Y ahí aparecen sudoraciones nocturnas, inflamación, cansancio, sangrados, fiebre, la tuberculosis, ¿sí? En fase de reparación. O sea que muchas veces los síntomas más fuertes aparecen justamente cuando la persona empieza a sanar biológicamente, ¿sí? Por eso que no tenemos que salir corriendo a curar nada porque el cuerpo está haciendo su propia terapia. Pero acá hay algo muy importante que hay que aclarar. No todos los tumores crecen en fase activa. Hay otros tejidos que se comportan exactamente de la manera contraria, ¿sí? Todos los tejidos derivados del mesodermo nuevo y del ectodermo primero se van a ulcerar o a necrosar en fase activa y recién van a generar una proliferación celular en fase de reparación. Por ejemplo, los huesos, cartílagos, tendones, ligamentos, tejido conectivo, tejido graso, ganglios linfáticos, corteza adrenal, parénquima renal, están en todos estos tejidos. Durante el conflicto activo hay pérdida de tejido, hay necrosis, hay descalcificación, desmineralización, y recién cuando la persona resuelve el conflicto aparece la proliferación celular, el relleno de tejido, la recalcificación, la remineralización, ¿está? Lo mismo ocurre con muchos tejidos derivados del ectodermo, controlados por la corteza cerebral, como los conductos mamarios, el cuello uterino, mucosas nasales, bronquiales, laringe, tráquea, conductos tiroideos, faringeos, biliares, pancreáticos, la piel, o sea, la epidermis, curvatura menor del estómago, ¿sí?
todos estos tejidos hacen ulceraciones en fase activa para aumentar su capacidad funcional, y recién en fase de reparación aparece la inflamación y la proliferación celular a cicatrizar esa úlcera que se generó previamente. Entonces muchas veces una persona resuelve el conflicto y ahí recién aparece el tumor y aparece el diagnóstico, porque estamos viendo que ese tumor viene a cicatrizar biológicamente esa úlcera. Por ejemplo, un carcinoma ductal mamario puede estar, digamos, reparando esas microulceraciones que se generaron en la fase de estrés de un conflicto de separación, ¿sí? O un carcinoma de cuello uterino puede estar cicatrizando una ulceración biológica también. Entonces no se puede responder de manera, digamos, simplista. Si resolves el conflicto, el tumor desaparece, ¿sí? Porque depende muchísimo del tipo de tejido, de la fase en la que estás, de la intensidad de la masa conflictual, de las recaídas, de la capacidad energética de la persona, de la disponibilidad que hay de microbios, que son los microcirujanos que descomponen un tejido. Porque, a ver, reparar un tejido también consume muchísima energía, y hay personas que después de un año de estrés biológico o más quizás llegan agotadas a la reparación. Entonces el organismo entra en caquexia, en debilitamiento profundo, y no logran terminar el proceso reparativo. Es como, digamos, empezar a construir una obra, y no siempre esa obra se va a terminar, porque pueden pasar muchísimas cosas en el proceso o en el camino. Por eso no se trata de romantizar la reparación ni decir que todos van a sanar automáticamente. ¿Sí? Hay muchísimos factores involucrados, y también hay momentos donde una cirugía puede llegar a ser necesaria. Por ejemplo, en un cáncer de colon que genera, digamos, una obstrucción mecánica y que a veces puede ser complicada. Entonces, una cirugía puede salvar al paciente, ¿sí? Porque si esa persona estuvo muchísimo tiempo en el conflicto activo, ese tumor va a ser grande, ¿sí? Entonces no se trata de estar a favor o en contra de operar, sino acá lo importante es comprender que sacar un órgano no necesariamente significa resolver un conflicto biológico, porque si la señal psíquica sigue activa, porque el conflicto sigue viajando desde la psique al cerebro y desde el cerebro al órgano, entonces acá lo más importante no es solamente intervenir un órgano, porque eso es una solución, digamos, para retirar un síntoma, sino la solución es identificar ese conflicto, resolverlo verdaderamente, no recaer, dejar de estar conectado a rieles, transformar profundamente la percepción biológica de lo vivido, resignificar esa situación, porque en la enfermedad muchas veces es esa oportunidad que te da la vida de que puedas cambiar algo, ¿sí? De moverte, de transformarte. Justamente por eso muchas veces recomiendo consultas o procesos intensivos y profundos para que la persona pueda entender qué está viviendo, comprender sus síntomas, comprometerse con su vida, responsabilizarse, entender la reparación, dejar de pelearse con su cuerpo, porque no existe una cura mágica que venga de afuera, un tratamiento, una curación. Lo que existe es la posibilidad de comprender qué necesidad biológica estaba intentando resolver tu cuerpo y poder satisfacerla. Esa necesidad biológica, cuando se satisface de manera real, biológica, y se acompaña conscientemente el proceso de reparación, muchas veces ahí está la verdadera solución, ¿sí? Pero por otro lado, todas aquellas personas, y esto es sin juzgar a nadie, sin culpabilizar a nadie, sino que simplemente estamos sometidos por una programación muy fuerte, por una configuración muy fuerte, estamos muy condicionados, muy esquematizados socialmente, a buscar una solución afuera, ¿sí? Todas las personas que me escriben por lo general me preguntan, bueno, a ver cómo me curo, dame un tratamiento, qué tengo que tomar. Y es tan difícil salir del paradigma de que el cuerpo se adapta y se repara solo, y esa reparación, esa enfermedad es la propia curación biológica, la propia terapia biológica, y que es sintomática, dolorosa, incómoda, molestia, pero es la propia reparación del cuerpo. No tengo que salir a curar nada, no tengo que hacer ningún tratamiento.
está